Oremos. Padre, lo que rogamos realmente importa porque escuchas y respondes nuestras oraciones, aquellas oraciones que son de acuerdo con tu voluntad. Y Señor, es tu deseo que te escuchemos esta mañana mientras abrimos tu palabra. Así que yo pido para que cada uno de nosotros, incluido yo mismo, estemos abiertos y sensibles, alertas a tu Espíritu Santo, mientras prometes enseñarnos con tu palabra esta mañana. Oramos, Señor, también por el ministerio de niños de al lado en este momento. Señor, bendice a esas pequeñas vidas mientras sus maestros los guían hacia Jesús, quien nunca les fallará, nunca los abandonará, nunca los abandonará, nunca. Y Señor, oramos todo esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, estamos en el libro de Juan capítulo 5. Si necesitas una Biblia, levanta la mano y te encontrarán una. Juan capítulo 5. Oye, te tengo una pregunta. ¿Por qué el marinero no pudo aprender el abecedario? Porque siempre se perdía en la deriva. Bueno, en la lección de hoy, los líderes religiosos se perdieron en un mar figurativo, el mar de las Escrituras del Antiguo Testamento, que en realidad apuntaba a Jesús, pero que se negaban a ver. Ahora, la semana pasada señalé que aquellos que estaban desesperados fueron los que se abrieron paso entre la multitud para llegar a Jesús, para ser sanados. Y entonces la pregunta ¿es eso mismo verdad hoy? Sí, excepto que a veces Dios logra un bien aún mayor al no sanar. Veremos esto y profundizaremos en este caso esta mañana. Así que veamos Juan 5, versículo 9. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió al día de descanso. Vimos este evento la semana pasada y el trasfondo de nuestro capítulo de hoy proviene de Jesús cuando sanó a este laico, pero los líderes religiosos se opusieron porque Jesús había sanado a este hombre en sábado, el día de reposo judío. Leemos esto en el versículo 16. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de reposo. Ahora bien, los líderes religiosos habían establecido 39 clasificaciones diferentes de trabajos prohibidos en un sábado en su día de reposo, y llevar una carga era una de esas 39. Y luego había detalles dentro de esas categorías. Los líderes religiosos trataron de elaborar leyes para anticipar todos y cada uno de los tipos de pecado que se relacionaban con llevar una carga en sábado. Por ejemplo, el rabino decía que llevar una aguja en la túnica en sábado era llevar una carga y era pecado. Y decían que llevar dientes artificiales en sábado era como llevar una carga y era pecado. Si tenías una pierna de madera y no la tenías puesta, se constituía llevar una carga y era pecado. Ahora, la prohibición específica sale del libro de Jeremías, capítulo 17, 21 al 22, donde dice, esto dice el Señor, escuchen mi advertencia, no comercien más en las puertas de Jerusalén en el día de descanso, no trabajen en el día de descanso, sino hagan que sea un día sagrado. Yo les di este mandato a sus antepasados. Ahora bien, este era una ley con una aplicación específica en los días de Jeremías, pero los rabinos se volvieron locos con nosotros, como siempre es el caso con los legalistas, y en última instancia esto probablemente se convirtió en la queja número 1 en volumen que los líderes religiosos presentaron contra Jesús por trabajar en sábado. Si observas algunos ejemplos en el capítulo 4 de Lucas, Jesús echó un demonio en sábado. En el capítulo 4 de Lucas sanó a la suegra de Pedro de una fiebre alta en sábado. En Lucas 6 permitió a sus discípulos arrancar grano en sábado. En Lucas 6 sanó al hombre que tenía una mano seca en sábado. En Juan 5 sanó al cojo que acabamos de leer al final en sábado. En Lucas 13 sanó a la mujer que estaba doblada en sábado. Y en Juan 9 sanó al ciego en sábado.
enloqueció de ira a estas personas religiosas. Y Jesús respondió diciendo en Juan 5:17, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Y Jesús, en una simple respuesta de 9 palabras, enfurece a los líderes religiosos hasta el punto de querer realmente matarlo. El versículo 18 dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre. Escuchen, lo cual lo hacía igual a Dios. A veces escucharás a la gente decir que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Bueno, hay bastantes refutaciones a esta declaración y una de ellas se encuentra aquí porque los líderes religiosos de la época de Jesús sabían que Jesús se llamaba a sí mismo Dios. Escuchen el versículo 18. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, versículo 19, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad para absolutamente juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Ahora, algunas observaciones aquí. El versículo 19 dice que Él solo hace lo que ve que el Padre hace. Entonces, ¿podemos tomar eso literalmente? Pues sí, claro. Entonces Jesús sanó al laico porque Dios sanó a los cojos. Jesús echó fuera demonios porque vio a Dios echar fuera demonios. Jesús hizo huir a la muerte porque vio a Dios hacer huir a la muerte. Jesús proveyó alimento a la multitud hambrienta porque Jesús vio a Dios proveer alimento. Dice que solo hizo lo que había visto hacer al Padre. Y el versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Escucha y piensa en eso. Él da a su Hijo todo lo que hace. ¿Crees que Jesús estaba hablando de que eso era cierto en ese mismo momento durante esos 3 años? Bueno, hay mucha controversia sobre esto, pero personalmente yo no creo el poder o el conocimiento o el entendimiento de Jesús se vio disminuido en lo más mínimo durante esos 3 años. Algunos tomarían una posición diferente. Esa es mi posición, pero si tengo razón, si eso es cierto, entonces significa que en cada momento de cada día Dios estaba mostrando a Jesús todo lo que estaba haciendo en el mundo y en el universo. Como 100% Dios, 100% hombre. Piensa en esa mente, la mente de Dios, que puede contener todo eso en ese hombre, Jesús. ¿Sabes dónde realmente me imagino que esto se desarrolla? Es cuando Jesús fue clavado en la cruz. Y como Él está allí en esa cruz, 100% Dios y 100% hombre. La parte 100% Dios en ese mismo momento mantiene unido al universo entero como Él está sosteniendo esa cruz. Ahora, la razón por la que sabemos esto es porque en 1 Colosenses dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Cristo, escuchen, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación.
Entonces Cristo, Él existió antes de cualquier otra cosa y sus fines actuales mantienen unida toda la creación. Increíble. Y además de eso, versículo 20 dice esto, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, yendo al versículo 20-21, así que el Padre ama al Hijo, le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucitan a los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Entonces Jesús está hablando de resucitar a las personas entre los muertos. ¿Está hablando de devolverles la vida físicamente o de devolverles la vida espiritualmente al cielo una vez que mueran? La respuesta es sí. Sí, las dos cosas son verdad. Considera a Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos a la vida terrenal y en el futuro, cuando Lázaro murió por segunda vez, lo resucitará a vida eterna en ese momento. Por lo tanto, ambas cosas son verdad. Y luego el verso 22 es muy profundo. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos, eso es muy profundo, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente, mire, están hablándole a los líderes religiosos, el que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Ahora, en el día del juicio, será Jesús quien juzgue a cada ser humano, ya sea a la vida eterna o a las llamas eternas del infierno. Y Jesús nos dice que la base de este juicio está en el versículo 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la base del juicio. Tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí nosotros descubrimos al que finalmente juzgará a cada persona. Dice que hay tres cosas acerca de estos creyentes que van a ser juzgados para la vida eterna. Dice, número 1, tienes vida eterna. Escucha esto atentamente porque esto se aplica a ti si has orado para recibir a Cristo como tu Salvador. Escuché atentamente. Tú tienes vida eterna. Número 2, nunca serás condenado por tus pecados. Y número 3, tú ya has pasado de muerte a vida. Estas son promesas extremadamente fuertes, promesas fuertes. Jesús mismo te dice, si crees en Él, como lo evidencias tú sinceramente, pidiéndole perdón a Dios, recibiendo el perdón de tus pecados, confiando en Cristo como tu Salvador, entonces, número 1, tienes vida eterna. Ya la tienes. Número 2, tú nunca. ¿Cuántas excepciones hay para la palabra nunca? No, por eso usa esa palabra. Nunca serás condenado por tus pecados. Y número 3, ya has pasado de muerte a vida. Sabes que Dios nos señala este punto 3 muy gráficamente en Efesios capítulo 2, versículo 6, donde dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo, tiempo presente, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ya está sentado en el cielo. Dios vive fuera de la dimensión del tiempo, así que dentro de 100 años, Él ve en tiempo presente
y te ve sentado en los lugares celestiales. Así que si alguna vez te preocupas por el hecho de que no estás seguro de que estás salvo, solo dirígete a Jesús y dile: Jesús, ¿dónde estoy? Y Él dice: te veo en 100 años desde ahora que estás sentado a mi lado, porque esa es la verdad, ya estás sentado. Y esto encaja perfectamente con lo que dice Jesús en Efesios, de que ya has pasado de muerte a vida. Continuando en el versículo 25 dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ahora, el versículo 25 dice de sí mismo: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Ahora, ¿Jesús se está refiriendo a aquellos que están vivos físicamente, pero están espiritualmente muertos? ¿O se está refiriendo a Jesús a aquellos que ya han muerto físicamente y están esperando la resurrección de los muertos? Bueno, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que esto se refiere a aquellos que están físicamente vivos, pero aún están muertos en sus pecados y se arrepienten. También a los que ya han muerto físicamente y serán devueltos a la vida. Y habla aquí específicamente de la resurrección de los muertos. En Juan 5:28 dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, ¿cuándo se llevará esto a cabo? Para los creyentes se llevará a cabo en el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 18 toca este punto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, así que anímense unos a otros con estas palabras. Y el versículo 29 dice que los que han hecho el bien resucitarán a la vida eterna, que tiene lugar en el arrebatamiento, pero los que han continuado en el mal resucitarán al juicio. La versión King James dice que aquellos que hacen el mal tendrán resurrección de condenación. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Bien, para los perdidos, el juicio se lleva a cabo en el gran trono blanco. Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De nuevo, es tan importante entender que los únicos que irán ante el juicio del gran trono blanco son aquellos que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador
cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Y pasando al verso 31, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido, pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Ahora, Juan el Bautista era una estrella de rock entre los judíos, el primer profeta en más de 400 años en aparecer en escena. La gente acudía en masa para verlo y ser bautizado por él. Y aunque los fariseos en su mayoría sabían que Juan tenía en alto honor a Jesús y daba testimonio de que Jesús era el Mesías, aunque Juan fue un testigo creíble, Jesús señala a un testigo aún más creíble que Jesús, lo cual encontramos en el versículo 36. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Escuchen, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. Escuchen, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí. Le estaba hablando a los religiosos líderes. Porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Y el versículo clave que queremos afinar aquí es el versículo 36 para el siguiente punto. Pero yo tengo un testigo más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Estos milagros prueban que Dios me envió. Él dice que mis enseñanzas y mis milagros me fueron asignados por Dios para probar y validar que soy quien digo ser, que mi Padre me mandó. Y amigos, estos versículos tratan con el golpe de muerte a la herejía que promete que Dios sanará a cada persona de cada enfermedad a la que se enfrenten si tienen suficiente fe. Y luego, ellos citarán incorrectamente este versículo en 2 de Pedro, donde dicen tener pruebas de que Dios sanará a cada persona. Esto está fuera de contexto. 1 de Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanadas. Y dirán como una promesa que por sus manos Él es sanado de enfermedades físicas. Una enfermedad física, pero ese no es el contexto. El contexto es que Él nos sanó de nuestras enfermedades del pecado, no de otra cosa. Y este versículo, por la forma en que Pedro nos lo dio, en realidad proviene de Isaías, donde el contexto es aún más claro. Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué fue todo eso sino el perdón de mis pecados? Ese es el contexto. Entonces dice, y por su llaga fuimos nosotros curados espiritualmente, eternamente, no una sanidad física. Entonces, ignorando el contexto claro, usan este versículo para afirmar la curación universal. Y luego, para ayudar a respaldar esta afirmación, luego citan Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces su lógica funciona así. Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, sanó a todos. Y Jesús es Dios. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Así que si Jesús sanó a todos ayer, sanará a todos hoy. No,
No, no, no. Porque Juan 5:36 es el verso que por sí solo da un golpe mortal a esta enseñanza herética. Escucha el versículo 36 otra vez. Pero yo tengo un testigo más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Entonces Jesús está diciendo que los milagros que hizo durante esos 3 años en la tierra le fueron asignados específicamente para probar que Él era quien decía ser, y funcionó. Funcionó. Recuerda en el capítulo de Juan, incluso los líderes religiosos, incluso los más altos líderes religiosos funcionó. Recuerda en Juan capítulo 3 cuando Nicodemo viene a entrevistar a Jesús en la noche. Nicodemo es un líder religioso, de hecho, miembro del Sanedrín. Y en Juan 3, 1 al 2 dice, justo al salir de la puerta, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Los líderes religiosos sabían que Él era quien decía ser debido a sus milagros. Y Jesús mismo señaló a este testigo de sus milagros como su principal testigo. En Juan 14:11, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y si no, al menos créanme por las obras mismas. En Juan 10, 37, 38 dice de nuevo, no me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces, ¿por qué Dios no sana a todos hoy si quisiera? Dios bien puede. ¿Puede Dios usar algunas veces una enfermedad para hacer algo mayor que al sanar a esa persona? Bien, sabemos que eso es verdad, porque es verdad. Con lo del aguijón en la carne de Pablo, Pablo oró 3 veces por sanidad. ¿Escuchó Dios la oración de Pablo? Por supuesto que la escuchó. ¿Sanó a Pablo de ese aguijón en la carne? No. Y mira, Pablo estaba agradecido de no haberlo hecho. Aunque oró por eso, en retrospectiva, estaba agradecido de no haberlo sanado nunca, porque 2 Corintios 12, 8, 9, Pablo dice, acerca de este aguijón en la carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque a mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Palabras poderosas. Tal como sucedió con Pablo, creo que lo mismo es cierto para tantas personas. Por ejemplo, Joni Eareckson Tada, que quedó paralizada en un accidente de buceo, tiene un ministerio increíble hoy. No puedo imaginar cómo podría ella haber tenido un ministerio que impactara en las personas a las que ha llegado debido a su enfermedad. Dios tenía un plan mejor. Así que a veces Dios puede lograr un bien mayor al no sanar a alguien. ¿Tenemos la fe para darle a Dios ese margen de maniobra? Como ejemplo, y podría haber millones de ejemplos, solo uno. Digamos que tiene 2 hijos no salvos y tú tienes 60 años. Y Dios, a través del conocimiento previo, sabe que tu hijo inseguro va a morir en un trágico accidente dentro de 2 años sin ser salvo. Pero Dios también sabe que si Él permite que tú te enfermes y mueras antes que tu hijo, nuevamente, a través del conocimiento previo, Él sabe que tu hijo se salvará en tu servicio funerario. Ahora, ¿cuál sería tu deseo? A menudo he dicho tantas veces que la respuesta a nuestra pregunta es solo dar un paso al cielo y dar la vuelta y mirar hacia atrás. Y este es el caso en cuestión. ¿Permitirías que Dios te llevara a los 60 años si eso significa que tu hijo pasaría la eternidad en el cielo contigo en lugar del infierno? Por supuesto que lo harías,
porque Dios podría lograr un bien mayor al no sanarte a ti. Lo que esto significa, sin embargo, escucha, que durante los 3 años de ministerio Jesús, en algunas de esas sanidades, Él pudo no haber logrado el bien mayor dentro del contexto específico de la vida de esa persona. Pero, para ese periodo de 3 años, Jesús estaba siendo validado como enviado por Dios. Superó cualquier otra consideración. Y amigos, este no es un problema menor. He visto, y tal vez has visto, la fe de la gente que naufraga por esta falsa doctrina de que Dios sanará a cada persona de cada enfermedad si tiene suficiente fe. Había un hombre que fue a esa iglesia, su madre tuvo cáncer, y eran de esta persuasión, y todos los días su esposo le decía que sería sanada si tuviera suficiente fe. Le decía, te estás muriendo porque no crees lo suficiente que Dios te sanará. Hasta su muerte, esa experiencia le decía que todo se volvió contra ella por su culpa porque no tenía suficiente fe. Y por favor, no crean en esta herejía, no, nos rodea. Hay muchas iglesias en el área de Tri-County que siguen las enseñanzas de Bill Johnson de la iglesia Bethel Redding, California, que enseña que Dios promete sanar a todas las personas de todas las enfermedades. Bethel enseña que las curaciones milagrosas son un imperativo para la persona cristiana. Enseñan que los cristianos deben obtener lo que Jesús pagó. En otras palabras, lo que pagó en la cruz. Obtener lo que Jesús pagó y recibir el beneficio completo de la muerte de Jesús en la cruz, que significa un mundo donde la enfermedad ya no existe. Amigos, tengan mucho cuidado. Investiguen un poco si está bien, si están escuchando en la radio, encuentran su iglesia asociada con este tipo de enseñanza, tengan cuidado, eso es insidioso. Pasando al verso 39 al 47, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Jesús dice que busquen en las Escrituras a estos líderes religiosos y las Escrituras me señalan a mí que hay un pequeño punto secundario aquí. Mientras haces tu propio estudio bíblico personal, siempre recuerda esto. Debes de leer una sección de las Escrituras antiguas o nuevas. Pregúntate cómo señala esta escritura a Jesús. Se ha dicho que el Antiguo Testamento es una habitación bellamente amueblada pero débilmente iluminada. Jesús trae luz a todo el Antiguo Testamento. En el versículo 41 Jesús dice, tu aprobación o desaprobación no significa nada para mí. El versículo 41 dice, yo no recibo gloria de los hombres. Jesús está diciendo que eres un complaciente de hombres. Yo no lo soy. Yo soy un complaciente de Dios. Dice que debemos vivir para complacer a Dios, no al hombre. Servimos a una audiencia de Dios. Y al verso 45 dice Jesús que Moisés tiene un perro en esta pelea, versos 45 y 46. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Y esto es lo que Moisés escribió acerca de Jesús. En Deuteronomio 18, versículo 15, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Otra vez, un claro punto de Jesús. Jesús le está diciendo a estos líderes religiosos que afirman seguir a Moisés, que el espíritu de Moisés es su vindicación, porque las enseñanzas de Moisés se encajan con las enseñanzas y las obras de Cristo. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy para mí?
Número 1. Recuerda, y esto es realmente profundo, tienes que pensar en esto, vivir con esto, que Jesús es igual a Dios en todos los aspectos. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Recuerda, en todos los aspectos, Jesús es igual a Dios. Número 2. Jesús será el que te levantará de entre los muertos cuando mueras, así que espera ver el rostro de Jesús como el primer rostro que verás cuando llegues al cielo. ¿No es un pensamiento maravilloso? Esas manos atravesadas por clavos extendiendo esa gran sonrisa, te he estado esperando. Puedes escuchar eso. Y número 3. Los milagros que Jesús hizo durante sus 3 años en el ministerio, donde sanó a todas las personas de todas las enfermedades, fueron diseñados específicamente para validar durante ese periodo de 3 años que Él era quien decía ser específicamente para ese periodo. ¿Todavía puede curar hoy? Absolutamente. ¿Jesús cura todas las enfermedades de todos hoy? No. No del todo, por supuesto. No todos se curan, pero mientras estamos aquí, si confiamos en Él, su amor no nos puede decepcionar. Y si no nos cura y hemos orado por eso, solo puede ser porque tiene un mejor plan, no un plan menor. No hará menos de lo que le pedimos. Es que quiere hacer más de lo que le pedimos. Nuestra confianza en su amor lo hace real. Por eso la fe madura de Pablo lo llevó a ese entendimiento, y es lo que tu fe madura te llevará a esa comprensión de que a veces Dios puede usar una enfermedad para el bien mayor de una persona. Y por último, nunca olvides estas 3 promesas que Dios te hace si has orado para recibir a Cristo. Si oraste sinceramente para recibir a Jesús como tu Salvador, entonces esto es cierto para ti. Número 1, tienes vida eterna. Número 2, nunca serás condenado por tus pecados. Y número 3, ya has pasado de la muerte a la vida. Pregunto, ¿puedo obtener un amén? Amén. Wow, esas son buenas noticias. Oremos. Padre, el Evangelio es la buena noticia y vaya que es una buena noticia. Ese muro entre nosotros se ha ido. Ese velo se ha rasgado a la distancia entre nosotros. Sí, Dios ha sido eliminado. Tomamos la mano de Jesús como tú tomas la mano de tu Padre. Señor, así de cerca, así de cerca. Así que no merecemos nada de esto. Pero debido a tu gran amor, has abierto un camino para que entremos en una relación para ser perdonados y saber que algún día podemos pasar la eternidad contigo en el cielo. Escucha, si estás aquí hoy escuchando la radio, viendo por internet, si nunca has entrado en esta relación, la Biblia es clara. Entras en esta familia de Dios al creer que Jesús es y fue un hijo de Dios, pero que murió en la cruz por sus hijos, que resucitó 3 días después y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Si quieres hacer eso, simplemente eleva esta oración después de mí en silencio en tu corazón. No necesitas decirlo en voz alta, solo en silencio. Señor Jesús, confieso que he pecado, he cometido muchos errores y te pido que lo hagas, perdóname. Y sí, recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Te agradezco, Padre, por tu gran amor, gran amor por mí, que nos haces posibles. Y oramos esto en el nombre de Cristo y todo el pueblo de Dios dice amén. Por favor, ponte de pie para la canción de cierre.